Esto es Lo que mata es el piloto. Un podcast de humor, series y videojuegos. En esta temporada vamos a discutir y analizar primeros episodios de series. Creado, producido, guionado, conducido y editado por El Malaguero y Mariana Levy. Bienvenidos a Lo que mata es el piloto. Soy Mariana Levy. Yo soy Carlos, el Malaguero, en redes sociales. Y yo en Instagram soy @marianevix con Y y @marianevi en ex Twitter. Me niego a decirle de otra manera a esa red social. Ok, perfecto. Volvimos después de un hiatus. Tremendo, porque aparte nos fuimos, viste, como dije, me voy a comprar cigarrillos. O sea, nos fuimos diciendo volvemos la semana que viene y nunca pasó. Pero nunca pasó. No fue por mala voluntad. No, fue un montón de factores, entre ellos tu viaje internacional. Ah, antes. Esto fue pre-Angra, o sea, nunca volvimos después de que yo volví a Brasil. Exactamente. Ok, bueno, me fui a nadar y... Nada, pues las fiestas, Claro. vacaciones, acá estamos de vuelta para hablar de Silicon Valley. Silicon Valley, una comedia creada por mi coso favorito, que es Mike Tu Judge. coso favorito. Mi coso favorito, mi creador favorito, que es Mike Judge de Beavis and Butthead. Los Reyes de la Colina, creo que ya hablamos un poquito de Los Reyes de la Colina, y de películas como Office Space, Que es una de tus películas favoritas, icono. y la otrora película ficción, ahora documental precognitivo, Idiocracy. Idiocracy, ¿la conoces? No, y no sé a El qué chabón, te referís. un chabón tipo promedio del ejército de Estados Unidos, lo reclutan para un experimento donde lo congelan y viaja en el futuro 500 años, y cuando se descongela es el chabón más inteligente del mundo porque todo el mundo se volvió idiota. Ah. Idiocracy, tenés que verla. ¿Pero por qué decís que ahora es un documental? Porque básicamente es como la sociedad está más parada. Ah, O sea, el presidente de Estados Unidos Unidos es, ¿cómo se llama? El Terry de Brooklyn Nine-Nine, el musculoso. Se llama President Camacho y anda en un tipo, esos vehículos, ruedas gigantes que aplastan autos y dispara todo el tiempo y nada. Es todo muy... Ok, mundo Mike Judge. Sí. Pero Perfecto. es muy bueno. Antes de que nos metamos de lleno en Silicon Valley, quiero hacer algunos anuncios de lo que viene en Lo que mata podcast. Vamos a, esta vez sí, tener una continuidad un poco más continua. Ok, una continuidad un poco más continua. Sí. Ok, apuntando a qué serie. Bueno, ya ahora vamos a grabar el próximo episodio back to back con así que deberían salir, si el departamento de edición está disponible, digamos, deberían salir pronto. Pero más allá de seguir con Lo que mata es el piloto, el anuncio, que es medio previsible, pero bueno, porque nos han preguntado, es que en abril vuelve la nave nodriza, que es Lo que mata son los Cordyceps. Bien. Porque arranca la temporada 2 de The Last of Us. Exactamente, y yo cumplí mi promesa de no spoilearme nada, así que soy completamente virgen de todo plot. O sea, cada vez que vi algo sobre The Last of Us 2, miré para otro lado. Perfecto. Así que bueno, eso, en abril volvemos con Cordyceps y seguimos con pilotos de acá a abril. Bien, y después cortamos, hacemos Cordyceps y volveremos con los pilotos si algo queda de mí este año. En junio. Sí, exactamente. Volvamos entonces a Silicon Valley, una serie que se estrenó en el 2014. Sí, es una serie del 2014. Cuando alguien a mí me dice 2014, para mí en mi mente dice pre-Antonia. Claro. Que nació en el 2015, entonces 2014. Ah, tipo, yo veía esa serie, o sea, vi este piloto sin ser madre. O sea, mi cerebro era como una pradera fértil, descansado. Sobre todo descansado y dormido. Y bien dormido, no dormido, sino bien dormido. No, ahora está dormido. ¿De qué se trata un poquitito, chiquitito, Silicon Valley? Es la historia de un grupo de programadores que intentan lanzar su startup basados en una idea de un algoritmo de compresión completamente novedoso, que ya hablaremos de qué se trata, en justamente Silicon Valley, este lugar mágico y al mismo tiempo terrorífico de tecnología. Unos nerds que quieren ser entrepreneurs. O sea, unos nerds que quieren transformarse en millonarios
viendo cómo mucha gente, que en realidad es como el famoso que se gana en la lotería, ¿no? O sea, no es tanta gente, pero es mucho más vistosa, se llenó de plata con supuestamente una idea o haber vendido su compañía, lo que sea. Bueno, igual vamos a hablar los diferentes personajes que representan cada arquetipo, digamos. O sea, arrancamos, si querés, con Richard como el personaje principal, que es este programador que trabaja en Huli, ¿no? Que es como una especie de Google, ¿no? Es la representación de la serie de Google, que es esta megacorporación. Igual cada vez que escucho Juli, para mí, o sea, en mi mente se escribe Juli, tipo el short de Julieta. Juli. Pero en realidad no Juli, es vamos a decirle Juli. Juli. Ok. Bueno, Richard en su tiempo libre crea esto que se llama Pied Piper, que es la traducción literal de El flautista de Hamelin, ¿no? Como la fábula, el mismo nombre en Estados Unidos, mejor dicho, en inglés se dice Pied Piper. Que es una app que supuestamente él la pensó para detectar el plagio de música porque puede buscar ritmos o patrones en las canciones en todas las canciones del mundo que existen. Que hayan sido subidas a internet. Y que para eso utiliza un algoritmo de compresión que es supuestamente revolucionario. O sea, él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Exactamente. O sea, el algoritmo lo hizo como, necesito hacer tal cosa, pero él no estaba creando un algoritmo. Él en realidad estaba creando otra cosa con el peor nombre del mundo, como el flautista de Hamelin, digamos, Pied Piper. Y después tienen que venir como otras personas y decirle, bueno, de acá, de todo esto que vos creés que tenés, en realidad lo que tenés es esto. Es este algoritmo de compresión. Voy a hacer una pregunta porque estamos en el 2025 y yo, tipo Severance, olvidé todo lo que pasó en el 2024. ¿Nosotros hicimos un capítulo sobre Arrested Development? No. ¿De lo que mata es el piloto? No, para ¿Por nada. qué no? Porque todavía no llegamos ahí, pero está en la lista. ¿Por qué? Bueno, porque iba a hacer una referencia. Bueno, en Arrested Development, el protagonista sigue un tropo que es, o sea, Michael Bluth, para los el personaje principal. Sí. El personaje principal sigue un tropo que es The Only Sane Man, ¿no? Es como el único cuerdo. El único cuerdo. Y en este caso Richard no sería un Michael Bluth porque tiene como un montón de carácter, pero dentro de dentro de la pintura de los otros personajes, es el más, entre comillas, normal, podríamos decir, ¿no? Como que no es un personaje tan caricaturizado como todos los demás que parecieran formar parte de algún tipo de arquetipo casi estereotipo, que incluso eso está tematizado dentro del capítulo cuando Gavin y su gurú hablan de los packs. De los packs de programadores. Que siempre viajan. En 5 y siempre hay determinados estereotipos. Pero vos cuando viste eso, ¿te parece que la serie sigue ese mismo estereotipo o no? ¿Ellos son esos 5 o no? Sí, pero al mismo tiempo son un poquito, o sea, obviamente al conocerlos en profundidad tiene más sustancia y no sé si los definís como, bueno, este es un Eastern Indian. Bueno, pero decíamos, entonces Richard, dentro de, aparte de que es el protagonista, ¿cómo lo podríamos describir? ¿Cuál es su...? Es como medio geniecito, pero inseguro, ¿no? Exacto, totalmente inseguro. A mí me hace acordar un poco al personaje de Chidi, de Good Place, que tenía esa inseguridad intrínseca que era como su personaje. En el caso de Richard lo vamos a ver también durante toda la serie, cómo su inseguridad juega todo el tiempo con lo que está pasando en la serie. Pero podríamos decir... Pero con una capacidad de resolver cosas internas. O sea, es el creativo del grupo, digamos. Pero podríamos decir que cada uno lo podríamos poner como en una escala entre patológicamente inseguro y patológicamente narcisista, digamos. Claro. O sea, justamente, completamente en el otro extremo estaría... Guilfoyle. Bachman. Sí, Guilfoyle de una manera... Sí, Guilfoyle también, pero estaba pensando en Bachman, que es el dueño de esta incubadora. De hecho, creo que fue la primera vez que yo escuché la palabra incubadora. Y que es todo tan... O sea, el personaje de Bachman me da la vida. Es como que... Tipo, lo amo, lo odio, me da vergüenza, me genera algo, me genera muchas emociones al mismo tiempo. Me parece una genialidad la actuación. Es un personaje que es el dueño de la casa en la que viven todos los otros personajes. Sí. Que es una incubadora. Ahora que digo casa donde viven todos los personajes, obviamente esto es una sitcom, es claramente una comedia. Sí.
y tiene la característica, por lo general en la sitcom, de que todos los personajes o viven en el mismo, o sea, o comparten, en este caso es workplace comedy, o sea, comparten trabajo, pero también comparten dónde viven. ¿Dónde viven? Sí. Entonces este pibe, pibe, señor, que es un poco más grande que los otros, es alguien que su backstory, que él la repite todo el tiempo, es que él tuvo una compañía llamada Aviato. No es Aviato, porque es Aviato. Porque él, fíjate que la T la pronuncia como Aviato. No es Aviato, es Aviato. Bueno. Hay toda una gran cosa en Reddit y en lugares de qué hacía Aviato. Nunca se explica qué hacía Aviato. Pero él se la vendió a una aerolínea llamada Frontier Airlines, que no sabemos si es real o no, no me acuerdo. Pero hay un montón de, como de suposiciones de qué era Aviato. Pero aparte de las suposiciones, ¿hay Reddit sobre a qué está satirizando Aviato? No, ¿hay algo en particular que esté como haciendo referencia a eso? No sabemos. No. Bueno, entonces este personaje es alguien que teóricamente vendió una compañía que intuimos no tenía demasiado valor. O sea, como que finalmente rascabas un poco la superficie y no debía haber mucho ahí en Aviato. Vendió eso por mucha plata y se convirtió básicamente como en un fumón medio mecenas que está esperando como dar un nuevo batacazo con ideas ajenas, ¿no? Exactamente. Entonces tiene a estos pibes ahí que él básicamente les da casa en un lugar donde es carísimo el alquiler, y a cambio ellos le dan el 10% de su supuesta compañía o de su idea con la que ellos pichean, digamos, para entrar a la incubadora. Sí. También hablemos en algún momento del tema del pitch, ¿no? Porque a lo largo del capítulo también hay un montón de personajes pitcheando cosas a otros personajes, que me parece que es como algo, ¿no? Como el pitch dentro de tech es como particular. Sí. Y de hecho tienen un gran chiste que lo arrancan ahora, digamos, ya en el primer episodio, que es cualquier compañía nueva que hace algo, dicen, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es un mundo mejor a través de, y lo que fuera que hagan esos algoritmos, no sé qué, bueno. De hecho tengo ese chiste anotado porque me pareció buenísimo. En algún momento, yo no me acuerdo si es en el segundo o tercer episodio, en algún momento hacen como un raconto, ¿no? Creo que van a una convención o algo así. Creo que es, no sé si es en el último episodio de la primera temporada, donde hay un montón de compañías que van como presentando y siempre son 5 presentando y uno hablando y dice, we're going to make a better world through, y lo que fuera que sea. Tipo, comidas rápidas, algoritmos. Claro, pero la estructura no sé del chiste es muy buena porque como que dice, bueno, en realidad aparece que nosotros estamos acá por el dinero, pero no, lo que queremos es hacer un mundo mejor a través de, y por ejemplo, en el caso de este primer chiste dice, a ver si puedo leer mi letra manuscrita, volviendo al mundo un lugar mejor, creando jerarquías elegantes para obtener la máxima reutilización y extensibilidad de código. O sea, es como una nerdez tipo, pero eso va a ser el mundo un lugar mejor. Al mismo tiempo siento que estamos llegando a un lugar del mundo de la inteligencia artificial, de la tecnología, donde tal vez en algún momento algo de esto sea fucking cierto. O sea, como que uno podría hacer del mundo un lugar mejor a través de una especie de código. Me parece que es una crítica justamente al narcisismo que tienen estas startups de, si no fuera por mí, el mundo sería un lugar peor. Peor, claro, sí, totalmente. Bueno, entonces Erlich es un personaje que es súper narcisista, que no tiene, su nivel de autoconciencia es muy bajo, muy bajo, y que básicamente es un busca, o sea, está viendo cómo puede aprovechar, de hecho en este capítulo hay una secuencia muy graciosa, cuando él pasa a decirle a Richard que es un tarado, a que básicamente es el más inteligente y es él siempre creyó en él y todo eso. Sí. Bueno, ¿y los otros personajes? Bueno, está Guilfoyle, que es, no me acuerdo. Satanista. El satanista. Y Dinesh, que son como dos caras de la misma moneda y son los que hacen juegos después, durante todo el resto de la serie, como que antagonizan entre ellos. Pero de esto que yo te decía, de que hacen una competencia, pero al mismo tiempo construyen sobre ellos. ¿Entendés? Como sobre lo que construye uno, el otro construye. Hay un gran episodio donde tienen que dotar a esta app que va a ser Richard, digamos que va a terminar proponiendo ser Richard, de un montón de módulos. Es decir, bueno, el módulo de video, el módulo de sonido, el módulo de compresión de texto, bla, bla, bla. Y entonces, entre los dos van compitiendo a ver quién hace más.
Claro. Entonces, esa competencia hace que los dos laburen más rápido y al mismo tiempo que se ayuden entre sí compitiendo. O sea, son el ejemplo de medirse los penes entre chabones de tech, ¿no? Y es que es una especie de bromance. Hay algo medio homoerótico entre totalmente Guilfoyle y Dinesh todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el otro personaje que aparece como el mejor amigo de Richard es Big Head. Big Head. Que no sé, que es pobre, que tiene como ese. También es un chistazo cuando Ehrlich le quiere dar el ejemplo a Richard de que lo que él está haciendo no tiene ningún sentido, pero que tendría que ser más como Big Head, que está haciendo una aplicación que se llama Nip Alert, o sea, alerta pezón, que te avisa cuando una chica tiene los pezones parados. Sí. Una pelotudez absoluta, que solo, digamos, también te pinta como el tipo de personas que están, digamos, cuáles son esos personajes y el público de estos personajes. Sí. Después tenemos como antagonista principal Gavin Belson, que es el director CEO de Huli. Y hay otro personaje que es el... ¿Cómo se llama? Peter Gregory. Peter Gregory, que es como... No te quiero decir que es como el Bill Gates, porque Bill Gates es mucho más malvado que este personaje, pero tiene esos niveles de... Digo, resumen, Bill Gates hizo mucha guita entre los 80 y los 90, pero mucha guita, muchísima guita, era tipo en los 90 era tipo el Elon Musk de los 90, y le agarró como una cosa de, che, no puedo ser el villano de que tiene mucha guita, voy a hacer mucha beneficencia, y empezó a donar mucha guita. Creo que también en el medio se divorció y perdió la mitad de su coso, pero de repente... coso no es el mismo coso que admirabas, es otro coso. Es otro coso. Y entonces empezó como a tratar de limpiar su imagen, Bill Gates. Entonces tiene becas, fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un poquito de eso es Peter Gregory, pero su presentación es: la gente tiene que dejar la facultad. La facultad es una cosa que no existe, que no sirve para nada. Me hizo acordar mucho a cierto presidente, ¿no? Porque en un momento se preguntan ¿por qué odia tanto la facultad? ¿Qué le pasó? ¿Qué trauma tiene con la universidad? ¿Por qué la odia tanto? Sí. Y en el medio, o sea, mientras él está dando una presentación... Una charla TED. De hecho, dicen charla, o sea, todo tiene nombres de ficción, pero TED es charla TED. Y aparece un personaje de barba, que es una persona real, que hace de él mismo. Ah, sí, es una persona real. Que Yo le pensé dice... que era una parodia del de Bowling for Columbine. No, es una persona real que básicamente es un personaje antifascista. Que le dice como lo que estás proponiendo es básicamente es como la estupidización de las personas. Sí. Y sos un fascista por decir eso. Y se va caminando y el chabón como que no le da mucha porque relevancia. Peter Gregory propone darle $100,000 a alguien que deje la universidad. Pero bueno, el piloto arranca, digamos, para hacer un breve repaso del piloto. Para que nos falta un personaje importantísimo, que es uno de mis favoritos, que es Jared. Ok, perdón. Faltan dos personajes y esto habla de la industria en general. Sí. En particular, digo, que es... Mónica no es un personaje. Mónica es un cospel, digamos. Mónica teníamos que poner una mina y pusimos eso que no, digamos, no tiene ninguna característica. O sea, todos los personajes tienen características. Mónica es simplemente una piba linda con vestiditos ajustados que trabaja con Peter Gregory, no se entiende bien por qué, y no tiene características de personalidad. O sea, todos tienen características y ella no las tiene. Así que no voy a tomarla en serio porque los escritores tampoco la tomaron en serio. Para mí sí, la tomaron en serio. ¿Ah, y sí? Es como, digo, conociendo el paño, después aparecen personajes, mujeres programadoras, CEOs y demás. El personaje de Mónica es como la persona normal que acompaña al CEO, al genio creativo, digamos. O sea, ella sería la Only Sane Woman, decís, por ejemplo. Exactamente. Ella sería Michael Bluth. Ella seríamos nosotros. Por eso no tiene características, no porque sea mujer. Exactamente. Pero bueno, me parece que ponerla como la única mujer dentro del grupo de personajes protagonistas
hace un poco de ruido decir, dale, no podías poner una de las programas. O sea, Bueno, y está muy sexualizada también. sí, también. Bueno, la industria un poco también es así, pero después cuando aparecen personajes, mujeres, programadoras, son más similares a lo que sucede en la vida real, digamos. Como, son nerdos, Ujú. como en general. Bueno, entonces tenemos a Mónica y tenemos a mi personaje favorito, Jared. Jared, que lo amo. No sé, es tipo. Igual en este caso, no sé si tienen que ver. En el caso de Ehrlich, creo que tiene que ver con la escritura, tiene que ver con cómo está escrito el personaje. Sí. Obviamente también cómo está actuado. Pero en el caso de Jared, yo creo que es simplemente amo a esa performance. Amo Sí, cómo lo sí, actúa sí. ese actor. Amo su cara de desconcierto. Amo esos ojos celestes que como que todo el tiempo están como si le hubieran sorprendido, tipo metiendo la cuchara en el dulce de leche, no sé. Sí. Es genial. O sea, hay algo de. Lo veo y me río aunque no esté haciendo nada. Me parece como uno de los actores más graciosos. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Y, digamos, lo vimos en The Office. Venía de The Office, de hacer un personaje en The Office a partir de la 6ª temporada. Ok. Donde hacía más o menos el mismo tipo de personaje. Sí, son una esos persona actores que tienen como ese rango, Sí. pero que es buenísimo. O sea, como que yo lo vería todo el tiempo. Y hace como de una especie de lacayo de Gavin Belfort. Y que es un personaje. Belson. Que va. Belfort es el de Sí. Lobo de Wall Street. Es un personaje que va a tener. Creo que es el que tiene más arco de transformación. Porque Sí. va a pasar de ser el lamebotas de Gavin a irse como que de repente se convierte como que es medio Walter White I'm Alive, Sí, claro. ¿no? Y se va como que se enamora de Richard y Sí, no sé sí, qué, sí, sí. y deja todo y después se convierte como una especie de homeless Sí, adentro. que vive en el garage. Es genial, o sea, y me acuerdo de sus caras y solo me da risa. Bien. Pero bueno, puedo hacer un medio paréntesis nerdo sobre Sí, por favor. cuál es. Porque, ¿qué pasa? El tema principal de la serie es la decisión de Richard, digamos. Por lo menos lo que dispara el primer episodio, ¿no? Que es, bueno, viene Gavin Belson de Google, Sí. Juli en este caso, y le dice, por distintas maneras se entera de que este chico que trabaja en su empresa, Richard que trabaja en su empresa, tiene este algoritmo de compresión que es una locura. Uh-huh. Y por otro lado, Peter Gregory, en otra escena, también se entera, son como dos magnates que se enteran de que este chico hizo una aplicación, pero que dentro del corazón de esa aplicación hay un algoritmo de compresión. Hay un diamante en bruto. Claro. Ahora, ¿qué es un algoritmo de compresión? Sí. Para que se entienda rápidamente, es una manera de reducir el tamaño de los archivos que existen en una memoria, digamos. Sin que pierda calidad. Sin que pierda o perdiendo calidad. Ok. ¿Por qué? Porque hay algoritmos de compresión que son sin pérdida y otros que son con pérdida. Para que te des una idea, algoritmos con pérdida, el JPG. Okay. El JPG es un algoritmo con pérdida. Es como cuando yo en mi cámara saco en RAW y saco en JPG. Sacas en JPG. ¿Cómo te imaginas que funciona un algoritmo de compresión? Es detectando patrones, ¿sí? en un archivo y reduciéndolos a la mínima expresión. Por ejemplo, a ver, para que se den una idea, imagínense que en un archivo de texto yo tengo, arranca con la letra A repetida 10 veces, ¿sí? Sí. Entonces yo puedo hacer un algoritmo de compresión que diga, bueno, si encontrás una letra que se repite varias veces seguidas, llámala como el número de veces que se repite y la letra. Por ejemplo, si yo tengo 10 A seguidas, en lugar de escribir A, escribo 10 A. Ajá. Entonces, el espacio que ocupa los 3 caracteres, es decir, 1, 0, A. Sería como el taquígrafo del Congreso. Exactamente, es como una representación es el código Morse, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Es una manera, es un algoritmo, una manera de escribir algo que más ocupe sintético. menos, exactamente, que ocupe menos espacio que el archivo original. ¿Viste esos cosos como cuando mi hermano se fue a vivir? Hola Andy, si estás escuchando esto, no creo porque sos padre ahora y no Claro. tienes tiempo, pero capaz no puedes dormir, estás escuchando. Hola. Cuando Andy se fue a vivir a Austria, que tenía que meter muchas cosas en sus valijas, Sí. y mi vieja le compró esas bolsas Sí. que le sacaban el aire a las cosas y quedaba todo chiquitito y durito. Sí.
Bueno, eso, por ejemplo, el MP3 es un algoritmo de compresión que lo que hace es agarrar la onda de sonido entera y cortarle las puntas. Es decir, todo lo que no oye el oído humano. Ajá. ¿Entendés? Entonces, el archivo de audio en su momento se grababa en .wav. Los que usaron Windows 95, 98 se acuerdan de la grabadora de sonido que se grababa en Sí, .wav. yo me acuerdo del .wav y me acuerdo de cuando bajábamos un montón. cosas en... ¿Cómo se llamaba ese programa de bajar música? Un montón. Emule, por ejemplo. No, pero otro. Bueno, sí, ese. No importa. Empezaba con ese. Samba. Sí. ¿Qué hacen? Le cortan todo el rango auditivo que los humanos no pueden escuchar. Entonces es como información al cohete que no te sirve, lo borran. El Doom, por ejemplo, o sea, el juego que disparó toda la industria del videojuego del disparo. Cuando lo publicaron en un servidor para que se lo descarguen gratis una versión de prueba, el archivo era un .zip, que es el archivo, el formato histórico de compresión. Yo te iba a decir el punto del WinRAR. El RAR también. Bueno, es una versión distinta del .zip. Hacen como la misma operación lógica. Bueno, esto que Richard inventó es un algoritmo de estos que hace todo 100 veces más chiquito que lo que debería ser. Entonces esto te permite, por ejemplo, buscar cosas en un montón de archivos al mismo tiempo con una velocidad 100 veces superior a la que podría hacerlo. Pero bueno, hablando de guión, traduciendo esto al archivo de compresión de guión, siempre cuando los personajes, digamos, de una serie, película, lo que sea, tienen un conocimiento archiespecífico de algo que para el espectador promedio va a ser completamente incomprensible, hay determinadas técnicas para contar, porque digamos, todo esto que vos acabas de explicar me parece fantástico, maravilloso, interesantísimo, pero se puede entender perfectamente la serie sin entender todo esto que vos acabas de explicar. Obvio. Lo que necesitas entender es que Richard tiene algo que no sabe que tiene y que es algo que nadie sabe cómo lo hizo y que es súper valioso en ese universo. Entonces hay una escena donde hay dos personajes que son una especie de nerds bullies y que él le dice Juli Lifers. Es genial el término. Juli Lifers es como que van a trabajar de por vida en Juli y ellos dicen, no, pero ¿por qué no querrías trabajar toda la vida aquí? Tienes un paquete de beneficios y no sé qué, bla, bla. Como que también está bueno esa escena donde Richard no piensa lo que está diciendo. Lo dice porque se siente atacado y se siente herido y él es muy inseguro. Pero al mismo tiempo nos plantea dos tipos de persona que hace código, ¿no? Claro. Como el creativo que intenta encontrar algo nuevo y los burócratas. Como que ellos quieren ascender en esta, o sea, como que son buenos en lo que hacen, pero no necesitan crear algo nuevo. Simplemente estar como en ese ecosistema. Y entonces ellos abren lo que Richard les manda como para reírse de él. Y de hecho se ríen. La escena riéndose y de repente dicen, che, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? Y les vemos las caras como que no lo pueden creer. Y ahí viene Jared y viene otro y dicen, che, esto no lo podemos creer. Y entonces eso es una, digamos, es una herramienta de guión para contarlos lo que necesitamos saber. No es necesario que entendamos ni lo que es la compresión, ni lo que hace el coso de Richard. O sea, pero con que todos estos personajes que nos habían contado, que se venían burlando, que son buenos en lo que hacen, digo, una serie de cosas como que están en la jerarquía más arriba que Richard, están sorprendidos gratamente con lo que Richard hizo. Eso es lo que necesitamos para entender, este pibe tiene algo que vale y no sabe lo que vale. Exactamente. ¿No? Es como cuando alguien va a vender unos libros de su tío a una librería de viejo y tiene una primera edición de 100 años de soledad y el librero pone cara de póker y le dice, bueno, por esto te doy 2.000 pesos. Claro. Y después lo vende por fortuna. Sí. Small stakes give you blues. You don't feel taken or think you've been used. El personaje de, creo que es Jared, el que sale corriendo a avisarle a Gavin Belson. Sí. Y es genial el momento en que le dicen a Richard, bueno, venite corriendo. Y Richard dice, ok, me voy corriendo. Y cuando llega le dicen, vas a tener que esperar media hora para hablar con Gavin Belson. La experiencia personal, conociendo CEOs de empresas tecnológicas muy de cerca, es así. O sea, muchos CEOs. Juego de poder. Sí. Bueno, pero... O sea, basuras a propósito. No basuras porque son genios que están pensando en otra cosa, no. Son basuras a propósito. Claramente, pero a mí Silicon Valley en ese sentido, más allá de que lo que a mí más me gustó siempre de Silicon Valley
sobre todo las primeras temporadas, porque siento que después se empezó a repetir siempre como los mismos mecanismos, es que era muy, muy, muy graciosa. O sea, era una serie que yo veía y realmente me reía con ruido, y hay algunos chistes que hoy en día me acuerdo de los chistes y me río sola por la calle. O sea, es como de esas series, súper, súper, de momentos graciosos de que te duela la panza de reírte. Sí. Pero más allá de eso, me enseñó un montón de cosas sobre el mundo de los negocios, ¿no? Claro. Como eso del pitch, de lo que es autopromocionarse, tratar de venderle a alguien algo. O sea, digo, para un guionista es como súper importante. Vos, como que en algún punto importa tanto que tengas un proyecto que esté bueno como cómo lo comunicás, como que vos creas en que está bueno, ¿no? Como una serie de cosas. Y algo que aparecen 2 cosas en este piloto que se van a replicar en la serie infinitamente, y ya en un momento es insoportable porque Agota. es como que agota. Pero hasta cierto momento esto va como creciendo y te enseña cosas nuevas que son muy interesantes. Y una que aparece en esta, que lo nombramos un poquito de costado hace un rato, es esto de que cuando uno de estos popes se entera de que el otro quiere algo, empiezan estas llamadas como bidding wars, ¿no? Como guerras de oferta, como, como guerra de ofertas. Una subasta, ¿no? Guerra de ofertas. Y que entonces ya no importa lo que vale lo que están comprando, importa ganarle al otro. Sí. Y acá también me parece que está bueno lo que hace la serie en relación a cómo toma esta escena en particular en el piloto, porque en otros momentos de la serie esto se repite, pero de una manera más sonsa, digamos. Pero acá hay algo lindo, que es que lo hace desde la creación de personaje. Porque en vez de tener la escena donde uno dice 1 y el otro dice 2 y el otro dice 3 y el otro dice 10, lo que hacen es contárnoslo desde creación de personaje. O sea, Gavin va a subir su oferta. Es como solo más plata, más plata. Y el otro va por otro lado, ¿no? Como un pensamiento más lateral, de decirle, te ofrezco menos. Lo cual a Richard le llama la atención, te ofrezco menos, pero te ofrezco otras condiciones. Como diciéndole, no voy a ponerme a discutir en los términos del otro. Yo te cambio los términos de la conversación. Sí, muy, no sé si viste alguna vez el reality Shark Tanks. No lo vi. Donde están hay 4 multimillonarios sentados y viene alguien a picharles su idea. Sí. Y ellos empiezan como una guerra de ofertas entre ellos si les interesa el proyecto. Y empiezan, bueno, yo te ofrezco $300,000 por el 5% de tu compañía. Bueno, no, yo te ofrezco 1.000.000 por el 50% y el 5% de cada ítem que vendas. Bueno, es eso. Pero como vos decís, acá estamos además aprendiendo sobre cada personaje cómo funciona su psique. O sea, sí, y eso me parece que está bueno. Y lo otro es lo que vos decís de que lo hace venir corriendo y después lo hace esperar a propósito, pues está boludeando, mirando por la ventana. Que eso también tiene que ver con estas estrategias de negociación, y una de mis escenas favoritas, que también me pareció muy ilustrativa y muy didáctica, es, no sé si es al principio de la segunda temporada o al final de la primera, cuando ellos están como pitcheando ya la compañía a diferentes compradores, y hay un momento en que se da como un malentendido que uno cree que ellos no se lo quieren vender. Y entonces cuando ellos dicen que no, cuando más tarados son, como que el otro más se lo quiere comprar, ¿no? Como algo incluso como de la histeria de los negocios. Como de si a vos te ven muy como quiero vender, o como nos decía el papá de Tali, ¿no? Cuando íbamos a ver casas. Como vos fingí que no te gusta. O sea, jamás que no se den cuenta que te gustó la casa. Pero hay algo de esto, ¿no? Como del alivido de los negocios y de cómo... También pensaba mucho, reviendo ahora el piloto, porque este capítulo lo íbamos a grabar en el 2024 y yo vi el coso, o sea, todo, lo vi 2 veces y ahora lo volví a ver y tomando notas. Y pensaba, ¿no? Como que también es una serie que está hablando sobre el valor de las cosas. Porque, digo, ¿qué es lo que tiene valor? O sea, ¿ese algoritmo realmente tiene un valor objetivo o simplemente tiene un valor porque hay gente que cree que tiene valor, ¿no? Y de acá me parece que sí, yo siento que Silicon Valley es el escalón necesario para que existan otras series increíbles como The Dropout. Bueno, We Crashed no es una serie increíble, pero sí me parece que es igual de didáctica en este sentido, y siento que ninguna de esas dos podría haber existido sin Silicon Valley. O sea, como que Silicon Valley abrió un poco el juego de hablar de manera muy, muy simple, digamos, como Big Bang Theory dijo, bueno, los nerds, no sé qué, bla, bla, bla. Silicon Valley hizo lo mismo. A mí Silicon Valley me parece una mejor serie que Big Bang Theory, con esto del mundo de pitchear, digamos. De pitchear, sí. Ahí está
para mí se nota la mano de Mike Judge. La estructura del episodio, a mí al principio, ahora que lo volví a ver, ya lo tenía resuelto porque ya sabía lo que pasaba, digamos. Pero en un momento, como que entendí, ¿sí? Que esta pregunta que él se responde al final de, bueno, ¿qué quiero? Quiero lo que me había anotado yo como la autonomía creativa o el lucro inmediato. Ujú. Pensé que esa respuesta iba a estar más adelante, como más hacia adelante. ¿Entendés? Como en siguientes episodios. Claro, pero esa es la premisa de la serie. Claro, después pasa que la premisa, no sé si la premisa de la serie es, bueno, elijo la autonomía creativa, ¿puedo lograrlo o no puedo lograrlo? No es si elijo una u otra, eso es la primera, se responde en el primer episodio. Claro, pero me parece, justamente, yo pensaba hoy cuando lo veía, que siento que de todos los pilotos que vimos, este es el más puramente expositivo. Total. Es un piloto 100% expositivo, pero al mismo tiempo, como es una comedia, que a la comedia no le pedís demasiada trama, y como los personajes están tan bien, tan plantados, o sea, ya como que en a diferencia de otras comedias, no sé, como Parks and Rec o otras, que al principio los personajes se van como encontrando. Acá los personajes están plantadísimos, o sea, son lo que son. Están Sí. como súper maduros en este piloto, o sea, no los ves como en formación, sino que ya son esos. Ya son ellos, sí. Y es graciosísimo, o sea, tiene chistazos, o sea, está muy bien estructuralmente. Y tiene un montón de McGuffins, o sea, como que es un piloto de exposición, pero está escrito muy bien de manera tal que tiene todo lo que tiene que tener, tiene conflicto, tiene 3 actos, o sea, como, no sé, como todo lo que debería tener un piloto. Y sin embargo, no pasa nada, o sea, digamos, no pasa nada a nivel... Lo que nos está contando es algo de personaje, justamente nos está presentando a Richard y nos está diciendo quién es él. Sí. Y como vos decías, esto de creativos versus confort. Uh-huh. Libertad versus control. Es decir, hasta dónde vos decís, bueno, ante la opción de elegir una vida de comodidades con la guita en la mano o la dificultad de crear mi propia, de desarrollar mi propia idea, ¿qué elijo? A veces a uno le pasa, digamos, a mí me ha pasado de tener que tomar esa decisión. Creo que cuando yo dejé el trabajo de oficina, fue un poco eso, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago freelancer y me tiro o me quedo acá comodito en la oficina? Hago mi escala... ¿OS de 410? Mi OS de 410, hago mi escala salarial y eventualmente me retiro y ya está, termino ahí. Me acuerdo de una charla que tuvimos nosotros en esa época, que aparte tenías esta cosa de que odiabas los lunes y como la sensación de tener que irte a la oficina, ¿no? El 140 y todo eso. Y que me decías, porque te ofrecían mucha plata, y que me decías, bueno, que vos no querías como vender parte de tu... que esto también me hace pensar en Severance, ¿no? Vender parte de tu... como de tu día por después irte a 15 días de vacaciones a donde quisieras en el mundo, ¿no? Como que no era buen negocio para vos. No. Yendo a la escena en el capítulo que nos escenifica esta dicotomía de Richard, tenemos una persona que también amamos. Ay, sí, por favor. Que amamos muchísimo. ¿Tenés el nombre? Sí, tengo todo. Por favor, ¿cómo lo quiero al doctor? Por favor. Hay un momento, obvio, en que Richard tiene una especie de panic attack. Cuando le dicen, che, o sea, él tiene que decidir si quiere conservar, como le dice Peter Gregory, su bebé, o quiere 10 millones de dólares. O sea, no es una boludez, no es ojos de 4 días, es tipo 10 millones de dólares. Y entonces se va al médico, porque tiene un ataque de pánico y siente que se está muriendo. Entonces, el médico que lo atiende es un actor que se llama Andy, no sé cómo se pronuncia, Andy Daly, bueno... Pero es un actor, si lo googlean, la cara es como, lo conocen de un montón de... Ven la lista de cosas que hizo en IMDb y hizo papeles secundarios en todo, todo. Sí. Pero este actor protagonizó una serie de la cual no vamos a hablar porque es inconseguible,
Pero si alguien se da maña y sabe escarbar los archivos de internet, o sea, legalmente no está en ningún lado e ilegalmente es muy difícil de descargar. Sí. En algún momento, si yo encuentro háganme acordar. Si encuentro mis discos externos donde la tenía descargada, la voy a subir a un drive y la voy a Sí, socializar. tiene que existir. Porque es de las mejores series que hemos visto en nuestra vida. Sí. De la más graciosa, seguro. Sí. O sea, nunca nos reímos tanto. Es No. una serie del 2014 que se llama Review, Sí. donde este actor, Andy Daly, es el protagonista. Y esta serie, aparte, para mí fue como directamente profética. Era un tipo que trabajaba, o sea, antes de los challenges de TikTok, mucho antes Sí, de gente sí. haciendo tantas boludeces por internet, era un tipo que tenía un programa de televisión que se llamaba Review, donde la gente le pedía que él hiciera reseñas de cosas reales de la vida. Entonces, Claro. por ejemplo, le pedían que reseñara divorciarse, entonces el chabón se tenía que divorciar realmente Sí. de su mujer como real. Y entonces todo empieza a ser como muy extremo y la vida de él se va yendo a la mierda. A la mierda mal. A la mierda, y todo es con un humor negrísimo. Negrísimo. Y él es el mejor actor del mundo. Y ya sé que ya dije que muchos son los mejores actores del mundo, pero son muy buenos realmente. Muy bueno. Y él es muy bueno. Y me hizo acordar mucho toda esta secuencia donde él va a ver al médico, el médico se le burla, Sí. le cuenta como una especie de, como que parece que le va a dar un consejo y que lo va a tranquilizar, y le cuenta que él tenía un paciente que tuvo la misma dicotomía, Sí. o sea que tenía que elegir o el dinero o la libertad creativa, y que eligió la libertad creativa y que después volvió 2 meses después con un tiro en la cara que encima le había errado, y que la mujer lo dejó porque Sí. no se murió porque se quedó ciego y la cara desfigurada, bueno. Y le dice, pero no me acuerdo que había elegido. Y le dice, no me acuerdo si había elegido el dinero. O sea, pero lo que eligió después no estaba contento, y se pegó un tiro. Y después de todo esto, y esto para mí es lo más genial de la escena, el médico trata de pichearle algo. Sí. Y para mí lo mejor de esto es que lo que le pichea no es una idea de mierda, porque como una escritura peor sería como que el médico, o sea, como Claro, dicen en encima- Silicon Valley todos pichean y el médico pichea algo que es una boludez, y lo que pichea está bueno, que es Claro, básicamente claro. lo que tenemos ahora con los smartwatches, Claro. como algo que te monitoree todo el tiempo, o nuevamente de Dropout, como esta Claro. fantasía de tener Tocas un coso un y... device que te monitorea todas tus cosas. Bueno, esa escena es genial. Y el actor es genial. Y si alguien encuentra Review, por favor, miren Review. Sí. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. El actor es el de, para los que vieron The Office y vieron mucho The Office, el que hace de Franklin, que lo llaman para ser como un stripper y en realidad terminan contratando a un tipo que hace como si fuera Benjamin Franklin en la vida real. Es ese actor. Ok. Es No sublime. entiendo, pero alguien entenderá. Sublime total. Y a mí, perdón, esta misma secuencia me hizo acordar a una escena también icónica de la serie Louis, que en ese caso el que hace el personaje del médico, que es un dentista en Louis, es Ricky Gervais, que es que Louis va a un dentista que lo duerme y cuando se despierta tiene su pene en la boca. Pero... Ah, no, pará. No, esa es otra escena. Esa es otra escena de Louis. Pero hay varias escenas con Ricky Gervais donde Louis va con un ataque de pánico y Ricky Gervais se le burla y le acrecienta el ataque de pánico. Estoy confundiendo 2 escenas de Louis. Son 2 escenas con médicos ridículas. Las 2 son buenísimas. Creo que hoy en día se puede volver a recomendar Louis o no. Es una discusión para otro podcast. Sí, está por ahí. Hay un millón de cosas que se podrían hablar sobre una empresa, una serie que habla de tecnología, startups y demás. Pero específicamente, si quieren, pueden jugar a cualquier simulador de gestión de negocios, de recursos y demás. Pero yo les recomiendo particularmente 2. Hay uno que se llama Game Dev Tycoon, como millonarios de los desarrolladores de los videojuegos, donde jugás como justamente un pibe que arranca en un garage en los 80 y podés desarrollar videojuegos. Y acá de vuelta tenés la típica decisión de ¿qué hago? ¿Hago el juego popular o me pongo un poco creativo y trato de desarrollar distintos videojuegos? Como todos juegos de desarrollo de negocios, no es que vos vas a jugar a escribir Excels y Words y hacer picheos y demás. Jugás a elegir distintas variables y ver si esas variables
cómo las metes en el sistema y ver qué resultado te dan. En este caso, desarrollas un juego donde lo que le haces es elegís qué tipo de género es el juego. Después elegís cuánta guita le vas a poner al desarrollo, cuánta guita le vas a poner al diseño de niveles, cuánta guita le vas a poner a la imagen, al sonido, como variables. Entonces elegís variables y después eso se lanza al mercado automáticamente y el sistema elige qué resultado. Pero no es un juego online, sino que ya está todo prefabricado. Claro. Ya se sabe cuáles son los Exactamente. resultados. Okay. Y otra se llama Startup Company, que es un poquito más complicado, también es un poquito más nuevo, donde elegís de qué querés hacer una empresa, una startup, de lo que sea, y elegís los personajes, los empleados, el edificio, los recursos, compras muebles, todo lo que vos... O sea, es como armar una startup de cero, pero de vuelta. Son juegos de gestión de recursos, donde vos tenés variables, cambias las variables y elegís hacia dónde vas. Esos son como jueguitos, si tienen ganas de jugar a Silicon Valley, se los recomiendo, como Game Dev Tycoon y Startup Company se llama. Yo tengo algo para cerrar, que es que me parece lindo porque es algo que es sutil, no es de trazo grueso como otros de los chistes del capítulo, que tiene que ver con el final, ¿no? Que es un final que es un poco épico, sí, donde él dice, bueno, vamos a ir, y los invita a todos, porque en principio es un negocio de él, y de última de Ehrlich, que tiene el 10%, pero le dice, che, hagamos todos juntos esta empresa, como vengan conmigo a hacer esto, construyamos esto, pero... Y él les dice, bueno, pero no seamos unos boludos, no, como hagámoslo bien. Y para mí hay algo como súper lindo donde siento que lo que la serie o Mike Judge o alguien está diciendo es que aún cuando uno quiera escapar de ciertos lugares, es imposible escapar. Porque él está intentando ser genuino, no está diciendo salvemos al mundo, no sé qué. Está intentando realmente decir, che, hagamos algo que esté copado. Y sin embargo, vuelve a ser o sea, como si fuera circular el capítulo que al principio ellos están en una fiesta y son unos que vendieron su startup y que contratan a Kid Rock y Kid Rock dice esto es una boludez y el contraplano no hay nadie y esto es un bajón y sube el dueño de esa, que es el que dice este chiste que dije antes, ¿no? Como vamos a salvar al mundo con esto, no sé qué. Y vos decís, ay, qué pelotudo. Y después conoces a Richard y te cae bien y decís, es un chabón recopado, qué sé yo. Pero cuando llega ese momento de hacer esa arenga, suena igual que el otro en un punto, ¿no? Sí, como en un que punto sí. No se puede escapar. De hecho, está el chiste de que él dice, bueno, let's think different. Y le dicen, ese es el logo de Apple. El slogan de Apple. Bueno, let's do it. Eso es Nike. O sea, como algo donde, como si cuando entras dentro de determinada maquinaria no hubiera manera de hacer las cosas diferente, ¿no? Como que entras en algo donde el sistema te absorbe. Sí. Y también me parece que incluso en ese mismo código ya está escrita el acta de defunción de la serie. Porque para mí el problema después de Silicon Valley fue que justamente que no pudo escapar de esos lugares comunes. O sea, como que siempre contaba lo mismo, temporada a temporada, construían algo y la serie lo tenía que destruir para que volvieran a pasar por los mismos lugares. Y se volvió insoportable. Se volvió insoportable y además las ideas que persiguieron después, esto que vos decías de no hace falta explicar que es un algoritmo de compresión para que se entienda que esto es algo espectacular, simplemente lo contamos así. Llega un punto, cuando avanzan en el modo de donde él quiere crear una nueva forma de hacer internet descentralizada y no sé qué, lo que más o menos hoy conocemos como blockchain y demás, donde hay todo un episodio donde él se pasan todo el episodio explicando qué es lo que él quiere hacer, como no técnicamente, sino simplemente esto, una y otra vez. Que a partir de ahí, para mí ese es el episodio donde yo dije, uy, qué fiaca, la terminé. Igual yo la terminé creo que 2 veces. Sí, 2 veces la terminé. Y está buenísima y te cagas de risa, pero llega un punto donde, como decís, vamos a pichear, nos tiran para atrás. Conseguimos otro millonario, nos tiran para atrás. Arrancamos de cero, nos tiran para atrás. Y así una y otra vez. Es como de mendigo a millonario todo el tiempo, cada temporada, y se vuelve para mí súper repetitiva. Que fue una lástima porque siento que es una serie que podría haber tenido un destino mejor porque los personajes eran buenísimos, porque los escritores eran muy buenos. O sea, como, no sé, como que hubo algo en ese mecanismo que siento que no estuvo bueno. Sin embargo, a ver, si alguien no la vio, el piloto es genial y toda la primera temporada no tiene desperdicios. O sea, no, es la primera temporada es excelente y te reís todo el tiempo, es inteligentísima, los personajes son buenísimos. Tiene un problema grave de género, pero bueno, eso
digamos, es para discutir también si está representando lo que es el universo real de esos personajes o qué. Pero bueno, mujeres Sí. no hay. No hay. No Mujeres hay, no. no hay. No Bueno, hay. creo que estamos. Y tenemos que contarles que vamos a hablar el próximo capítulo. El que lo vamos a próximo grabar capítulo. ahora. Que lo vamos a grabar ahora, domingo 7 de la tarde, 8 de la noche, ya no sé qué hora es. Pero lo vamos a grabar ahora para tener lo que se llama un pequeño backlog. De que Y para no volver a faltar a nuestra palabra. Sí, y que el editor tenga un poquito de respiro, ¿no? Para poder lanzar el episodio. Que labure el editor. Dale. Que corte. Les comento que estuvimos pensando que era una buena idea hablar de la siguiente serie que vamos a hablar episódicamente, pero obviamente en el medio nosotros nos fuimos de vacaciones, no tuvimos tiempo, todo lo que hablamos al principio, y vamos a hablar del piloto de Severance. Realmente hubiera estado bueno hacer capítulo a capítulo de la segunda temporada, lo pensamos, teníamos nombre para el podcast y todo. Pero ya empezó, ya no lo vi, o sea, bueno, ya estamos atrasados. De hecho, yo no vi nada de la segunda temporada, que está corriendo ahora, debe estar en el 4º o 5º episodio. Yo tampoco. Y la verdad que ahora que vimos, creo que los dos ya vimos el primer episodio de vuelta, el piloto, para poder grabar ahora, menos mal. ¿Qué? Menos mal que no lo hicimos porque claramente tenía que ver toda la temporada completa. Sí, la quiero ver toda de vuelta, la primera. Sí. Pero es buenísima. Bueno, vamos a hablar de Severance en el próximo capítulo, que calculo que si están viendo Severance segunda temporada, está bueno revisar el piloto, es un pilotazo. Así que bueno, nos vemos ahí. Coméntenos si nos escuchan, así nos dan un poco de amor que volvimos. Mándennos mensajitos en Twitter con el hashtag Lo que Mata Podcast o nos escriben en Instagram. Digamos, nos escriben en Twitter a nuestros... También. Con nuestros arrobas o en Instagram, @elmaraguero, @marianevix. Nos mandan mensajes, nos encanta que cuando nos escriben, tipo, che, lo estoy escuchando, nos responden, etcétera, etcétera. También que... recomienden el podcast, escúchennos y eso. Bueno, estamos contentos de estar de vuelta. Muchas gracias por todo. Y recuerden, no se peleen con sus pilotos. Adiós. Bye. El personaje de Chadi. ¿De Chadi era? ¿Cómo era? El de Good Place. Nadie se llama Chadi en The Good Place. El como el mejor amigo, el novio, el que termina siendo el que soulmate de Eleanor. Sí. Se llama... Ok, vamos a poner una pausa en la edición porque